Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 315, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 15. El existencialismo. 846. Heidegger. El tiempo y la historia. Los análisis de la estructura del tiempo y de la historia son los más profundos y significativos de los que lleva a cabo Heidegger. Abandona completamente las habituales cuestiones sobre la subjetividad, la trascendencia o la inmanencia del tiempo. Su tesis fundamental es que entre las tres determinaciones del tiempo, pasado, presente y futuro, la originaria y fundamental es el futuro. Esta teoría se relaciona, evidentemente, con todo el análisis existencial de Heidegger. Si la existencia es posibilidad, trascendencia, proyección, anticipación, está constitutivamente orientada y dirigida hacia el futuro. Pero el futuro supone necesariamente el pasado, y el presente está necesariamente envuelto en la relación entre futuro y pasado. Cada una de estas determinaciones del tiempo no tiene significado si no es respecto a la otra, esto es, respecto a un fuera de sí, que, sin embargo, la constituye propiamente. Por esto, Heidegger dice que la temporalidad es el originario fuera de sí, en sí mismo y por sí mismo, y la designa con el nombre griego de ekstatikon, supuesto lo cual, los caracteres de los tres momentos del tiempo varían según se trate del tiempo auténtico o del tiempo inauténtico, o sea, según se trate del tiempo como estructura de la existencia anónima cotidiana o de la angustiada. De este modo, el futuro adquiere, ante todo y por lo general, la forma de una tensión hacia adelante llena de cuidado para con todo lo que nos preocupa, hacia lo que se hace, se manipula y se nos promete. En tal caso, el futuro significa la consecución o no de lo que absorbe o preocupa al hombre, en una palabra, de lo que constituye su atención comprometida. El futuro inauténtico tiene, en consecuencia, el carácter de la atención. Por otro lado, en la existencia auténtica, constituida esencialmente por la asunción de la única posibilidad propia y cierta, la muerte, el futuro adquiere la forma de la decisión anticipadora, del vivir para la muerte, y el hombre permanece extraño a todas las seducciones de las posibilidades mundanas. Por lo que se refiere al pasado, que está estrechamente vinculado a la situación afectiva, esto es, con los estados emocionales, ya que ésta precisamente pone al hombre en presencia de lo que él ha sido de hecho, se presenta en la existencia inauténtica como miedo. Es, desde luego, verdad que el miedo parece estar dirigido hacia un mal futuro, pero se trata siempre de un mal que está vinculado a la situación fáctica del hombre, a su relación con el mundo, a lo que él ha sido. El miedo es una angustia desnaturalizada y precipitada en el mundo. Lleva al hombre ante su ser arrojado al mundo y lo mantiene enclavado en él, haciéndole olvidar su posibilidad propia y auténtica. El pasado de la existencia auténtica es, en cambio, evidentemente la angustia, que rompe toda relación del hombre con el mundo y precipita el mundo en el sinsentido. Finalmente, el presente es, en la existencia inauténtica, la presentación misma de las cosas del mundo. Es la unidad de olvido y de esperanza, en la cual se funda la existencia cotidiana como rutina insignificante de días, que se suceden en uno al otro hasta el infinito. Al presente inauténtico de la hora se contrapone el presente auténtico del instante. Heidegger saca la noción del instante de Kierkegaard, quien se había valido de ella para designar la irrupción paradójica de la eternidad en el tiempo. Para Heidegger, el instante es la aniquilación de la hora, el repudio de aquella presencialidad de las cosas, que constituye el presente inauténtico. Es el retorno de la existencia sobre el propio poder ser, y, por ello, la repetición de su más propio y privilegiado pasado. Es evidente que, con este análisis, quedan confinados en lo inauténtico todos aquellos significados del tiempo de que se sirven habitualmente el pensamiento común y la ciencia. La medida común del tiempo, o, como dice Heidegger, la fechabilidad, la medida científica del tiempo, el concepto mismo de la eternidad, se refieren todos al tiempo inauténtico. Esto es, son determinaciones esencialmente vinculadas a la existencia, que es arrojada e inmersa en las cosas del mundo. Pero de este modo, el tiempo no se añade a la existencia,
es decir, al ser del hombre, aunque sea como una determinación fundamental. El ser es el tiempo. El título de la obra principal de Heidegger pretende sugerir que el tiempo es el sentido del ser, o sea, aquel significado último que la pregunta sobre el ser tiende a descubrir. Parecería muy difícil, desde este punto de vista, entender el horizonte y la estructura de la historia. Esta, ciertamente, no puede tener lugar en la existencia inauténtica. La trivialidad cotidiana, por su misma insignificancia, no tiene historia. Por otro lado, la existencia auténtica se resume en el momento tácito y pasional de la angustia. Y en este momento el hombre está absolutamente solo frente a la única certeza insuperable de su destino, la muerte. No obstante, Heidegger intenta fundar precisamente sobre la angustia la historicidad de la existencia humana. El fundamento de este intento es que la existencia auténtica, aun proyectándose como nihilidad radical del mundo y de sí misma, no elimina el mundo, más aún lo presupone en su realidad fáctica. La comprensión de la imposibilidad radical de la existencia, de su nihilidad esencial, no impide existir como imposibilidad y nihilidad. Es más, nos hace libres de aceptar la existencia tal como ella es. La angustia no proporciona al hombre un fin distinto de los que le son propuestos por su existencia cotidiana. Le hace ver solamente el sinsentido y la nihilidad de estos fines y le ofrece, por tanto, la posibilidad de permanecer fiel a los fines inherentes a la situación en que se encuentra. Puesto que esta situación es un coexistir con los demás hombres entre las cosas del mundo, la existencia auténtica confiere al hombre la posibilidad de permanecer fiel al destino de la comunidad o pueblo al que pertenece. En otras palabras, la libertad del hombre, en que se funda su historicidad, consiste en hacer de la necesidad virtud, en escoger y aceptar como propia la situación del hecho en que estamos ya arrojados y en permanecer fieles a ella. Pero esto es posible solo por la convicción de que todas las situaciones, de hecho, son equivalentes, que es imposible sustraerse a ellas y que es imposible que ellas sean más de lo que son. Imposibilidad y nada. Por esto, Heidegger dice que solo un ente que en su ser es esencialmente futuro, esto es, que se deja arrojar en la presencia que realiza de hecho, podrá transmitirse a sí mismo la posibilidad que hereda, asumir su propia deyección y en el instante ser para su tiempo. El destino en que consiste la historicidad del hombre es precisamente este heredar las propias posibilidades, querer ser aquello que uno ya ha sido, repetir la situación a la que uno se ha atado. Heidegger acepta de Nietzsche el concepto del amor fati como voluntad de lo que ya ha sucedido e inevitablemente sucederá. El destino es la herencia de la tradición, el retorno a las posibilidades por las cuales la existencia está ya de hecho constituida, un querer ser que sea en el futuro lo que ya ha sido en el pasado. La decisión en que consiste el destino es la elección de la elección, pero no una elección entre posibilidades diversas, entre las cuales alguna pueda constituir una ruptura con el pasado o una nueva conquista. Solamente se puede elegir el querer o no querer lo que ha sido, y en todo caso será. Esto ocurre también porque el destino de cada uno es, en su historia, también siempre un destino común. El destino común, dice Heidegger, no es la suma de cada uno de los destinos del mismo modo que el ser juntamente no es la simple adición de los sujetos singulares. En el ser juntamente de un mismo mundo y en la decisión para determinadas posibilidades, los destinos están ya trazados. El hecho de que el hombre se escoja a sus héroes expresa el hecho de que su fidelidad histórica consiste en volver a tomar y hacer propias las posibilidades que se heredan del pasado. La repetición de las posibilidades no es, empero, una restitución del pasado, sino más bien una réplica a la posibilidad de la existencia, que ya ha sido un hecho. Tampoco tiende a un progreso. Para la existencia auténtica, dice Heidegger, el pasado y el progreso son en el instante indiferentes. La historicidad de la existencia humana implica la historicidad del mundo, y por tanto una historia universal como historia cósmica. Las cosas del mundo, en su poder ser utilizadas y en su instrumentalidad, forman parte de esta historia. Utensilios y trabajos, los libros, por ejemplo, tienen su destino. Edificios e instituciones tienen su historia. La naturaleza misma es histórica.
no en el sentido en que se habla de una historia natural, sino más bien como paisaje, como dominio de colonización o de disfrute, como campo de batalla o como lugar de culto. La historicidad de las cosas del mundo no se añade a ellas como un atributo exterior, forma parte de su ser. Y en la fundamental historicidad de la existencia humana y del mundo está fundada la ciencia de la historia, la historiografía. El tema de la historiografía no es el acontecimiento único en su singularidad, ni un universal, una ley o un tipo, suspendido sobre este acontecimiento. Es la posibilidad que fue efectivamente existente en el pasado. Mientras esta no es repetida como tal, es decir, aprisionada por una comprensión histórica auténtica, queda como un tipo supratemporal y abstracto, sin nada de histórico. Por esto, solo la actitud existencial auténtica, decidida a partir, decidida a repetir las posibilidades que ya fueron suyas de hecho, puede revelar el sentido del pasado en su autenticidad historiográfica. Heidegger acepta la distinción propuesta por Nietzsche entre historia monumental, arqueológica y crítica. En efecto, con la repetición, la existencia auténtica se abre a las posibilidades representadas por los monumentos de su pasado, y la misma repetición delinea la posibilidad de una conservación respetuosa de la existencia pasada y abre, por tanto, el camino a una historia arqueológica. Finalmente, puesto que el presente auténtico es un futuro que repite el pasado, la historia implica una desactualización del hoy, una separación dolorosa de su publicidad decadente, y por esto es necesariamente una crítica del presente. Sobre este punto, realmente Heidegger no admite plenamente la enseñanza de Nietzsche. Este, con poca coherencia, pero con mayor verdad, había reconocido a la historia crítica la misión de romper, no ya con el presente, sino con el pasado, y dar al hombre la posibilidad de rehacerse y renovarse por completo.